¿Cómo es la dinámica? La dinámica es, vos hablás, no sé, media hora, 40 minutos, más o menos el tiempo, y ahí después, bueno, charlamos un rato nosotros sobre el tema y después abrimos preguntas a los que estén y que quieran preguntar. A veces preguntan mucho, a veces no preguntan nada. Eso varía. Por lo general hay preguntas o comentarios, etcétera, pero viste cómo es esto, no es seguro 100%, y quizás más en este caso porque desconocen el tema, ¿no? Muchos, no sé si hay gente de allá de Guate o por ahí, pero probablemente ellos puedan preguntar más y tal, pero si no conversamos ahí un rato nosotros, pero más o menos es esa, la mayoría de la gente que viene no son alumnos, sino que son gente de afuera de la universidad que tiene inquietudes, ¿no? Entonces yo organizo charlas de diversos temas, siempre por el lado de la historia, las ideas de la libertad y tal. Así que por lo general es gente que tiene inquietud de venir a escuchar una charla, ¿no? Básicamente. Está bien. Así que por ahí vamos. Ahora entonces a la hora en punto te presento y comenzamos de una vez. Ok, perfecto. Qué Listo. Ahí estamos. Cualquier cosa, yo estoy acá, pero va. apago micrófono y cámara. Porque se está grabando todo ya. Así que también desconecta por las dudas el micrófono. Están ahí anotados para participar y comenzamos, ¿no? Siempre, obviamente que recién me comentaban, no hay muchos inscriptos. Claro, estos temas son muy específicos, ¿no? Y entonces, pero la idea es, o sea, si yo hago una conferencia sobre Perón o Eva Perón, hay 80 personas, obviamente, que las hacemos. Pero también parte de la gracia es traer temas diferentes y que no sean tan conocidos y que todos podamos aprender. Así que eh, yo siempre aclaro esto, a mí a veces, bueno, vos sabés mejor que yo, o igual que yo, Lorena, que a veces nosotros vamos a dar charlas y hay 3 personas, con suerte, o son temas de historia. La vez pasada, ¿cuándo fue? Cuando estuve por allá para Liberty Fan, comienzo de agosto y tal, un día en Sofos éramos más los que hablábamos que los que escuchaban, porque éramos 3 hablando y 2 escuchando, ¿no? Eh, los que no están acostumbrados a ese tipo de performance a veces se sienten frustrados. Yo al principio era así, pero lo excepcional para nuestro caso, bueno, como cuando va a hablar Carlos y hay 100 personas ahí queriendo escuchar, etcétera. Pero la cuestión es que siempre a alguien le queda lo que uno va diciendo y,
Y bueno, y uno habla para eso, y además también después tenemos la otra opción que te voy a avisar, que es que después esta charla nosotros la subimos online. Así que te vamos a pasar el link para que compartas o la puedas usar vos allá, porque ese es tu tema específico, digamos, Centroamérica y tal, ahí eso aprende mucho más que nosotros, ¿no? Así que, como siempre digo, saludo a todos, buenas tardes, gracias por venir a una nueva reunión del Seminario Historia de Libertad. Hoy tenemos con nosotros una colega y amiga, que es María Lorena Castellanos, que es historiadora de Guatemala, y hoy nos va a hablar sobre el periodo liberal en Guatemala. María Lorena es guatemalteca, de hecho, estudió una licenciatura en Historia en la Universidad del Valle de Guatemala y luego hizo una maestría y su doctorado en Historia en la Universidad Francisco Marroquín, que es uno de los lugares donde yo también trabajo hace 20 años, ¿no? Y actualmente se desempeña como jefa editorial de la editorial SET y es historiadora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, y es autora del libro que forma parte de su tesis doctoral, que se llama José María Reina Barrios, un presidente guatemalteco olvidado por la historia, ¿no? Y que de alguna manera entra en una parte de la charla, ¿no? que nos va a hablar, y para aquellos que son argentinos, y es interesante, fíjense que las fechas que ella utiliza para las charlas sería el equivalente acá de la época de la generación del 80 hasta la década del 30. Esos 50 años de gran crecimiento de la economía argentina, cuando estuvimos entre los 10 primeros países del mundo. Y lo interesante del caso, y precisamente de esta charla, es que procesos similares ocurrieron en la mayoría de los países latinoamericanos. Nosotros, como buenos argentinos, pensamos que todo pasa, todo comienza y termina en la Argentina, ¿no? Y que el único Roca o el único grupo de pensadores liberales en el siglo XIX, etc. Bueno, sí estuvieron en la Argentina muchos de ellos, pero no es un fenómeno único, así como la emancipación no es un fenómeno único de la Argentina, ¿no? Y yo supongo, quizás ahí Lorena me corrige, que también en muchos de los otros países, cuando se enseña la historia y desde un enfoque nacionalista, es como que siempre se le hace creer sobre todo a los niños, que los únicos que se les ocurrió eso en ese momento eran los peruanos, los uruguayos, los brasileños. Y cuando uno empieza a estudiar más la historia, y esto lo hacemos los que nos dedicamos a profesionalmente, porque no, yo he aprendido estas cosas, e inclusive las he aprendido una vez que terminé la carrera de historia, porque en los propios profesorados o universidades no te enseñan tanto de lo que pasa en otro lugar, y al final te das cuenta de decir, pero esto no era único de esta región, ¿no? Se repite. Por eso la charla de hoy la deberíamos tomar desde ese lado, para ver similitudes y diferencias, y quizás ahí después podamos hacer preguntas, etc. Pero bueno, hecha la introducción, Lorena, te agradecemos el tiempo que nos vas a brindar esta tarde. Aviso a todos que en Guatemala son las 10 de la mañana ahora, así que ella está en la mañana, nosotros ya en la hora del almuerzo. Así que te escuchamos, Lorena, gracias por participar del seminario. Ahí te tenés que desmutear. Ahí. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad, muy, muy agradecida, y creo yo que es un bonito intercambio el poder presentar un poco de los temas que son regionales centroamericanos, y que, bueno, sí, si lo de los argentinos no se conoce mucho, los centroamericanos y más especialmente guatemaltecos menos. Entonces creo yo que es una buena manera de un poco aprender de qué es lo que sucedió por estas latitudes en esas épocas del liberalismo. Voy a compartir pantalla porque les tengo una presentación para que ustedes, para ir explicando un poco el tema. Solo me confirman que la vean bien ahí. Ahí se ve perfecto, sí. Ok.
Entonces vamos a hablar un poco de los orígenes del liberalismo en Guatemala y voy a hablar en este tema de cómo se va conformando, porque Guatemala tiene una característica particular en relación a Centroamérica, y es que era la capital de la Audiencia de Guatemala o Capitanía General de Guatemala, como le quieran llamar, eran ambas cosas. Y entonces tuvo un rol muy especial algunas de las provincias o intendencias que conformaban lo que era en ese momento el Reino de Guatemala, tuvieron un rol importante en este desarrollo del liberalismo. Entonces, voy a empezar. Aquí está. Esta es una elaboración propia, ya después de estudiar tanto el tema, yo más o menos he podido ver que el liberalismo aterriza en esta región proveniente como de dos fuentes, que después van a converger en uno solo, pero digamos inicialmente, y esto podríamos hablar de finales del siglo XVIII, que se va a empezar a marcar ya esta situación, una parte del teórico, digamos, de los académicos, de los que leían, de los que se informaban, de los que tenían algún contacto con con pensadores tal vez de Estados Unidos o del, no sé, escritos de la Revolución Francesa. Entonces, este sería un poco más el teórico, ya lo que yo le llamaría teórico, y ya vamos a ver después en la práctica las personas, los personajes que estarían acá. Y este se va a ir por un lado, digamos, por la política y por lo social y por temas sociales y económicos relacionados al liberalismo. Y tenemos otro que es práctico, es puramente económico, que va a surgir no de personajes específicos, sino de situaciones que se van a dar por ser Guatemala la capital de la Capitanía General. Entonces, aquí va a ser más un tema práctico, económico, que es el que va a redundar. Y entonces, ya visto más o menos, como les digo, esta es una elaboración propia un poco después de estudiar más el tema para que podamos irlo entendiendo. De lo primero que tenemos, esta es la región de los Altos. Aquí esto es a lo que yo me referiría con lo que es la parte práctica, donde no son pensadores académicos los que nos van a influir en el desarrollo del liberalismo, sino puramente el tema económico. Aquí en el mapa podemos ver los Altos y podemos ver otra de las regiones importantes que es El Salvador. Estas dos regiones, los Altos pertenecía a lo que era la provincia de Guatemala. Sin embargo, El Salvador era una intendencia. Este mapa ya es posterior a la independencia, pero entonces El Salvador y la región de los Altos eran dos regiones que tenían mucho comercio. Y el problema era que todo el comercio tenía que pasar por la capital, Guatemala, y los comerciantes peninsulares, que eran los que tenían ese monopolio comercial para poder después revender estos productos a España o a otros lugares. Entonces, ambas regiones se quejaban mucho de ese centralismo y de ese monopolio, y querían ellos libertad de comercio. Ahora me voy a centrar más, bueno, un poco les voy a hablar qué era lo que comerciaban. El Salvador básicamente era el añil, que es un tinte que da azul, muy apreciado en la época colonial, no solo en España, sino que en muchos otros lugares. Y luego en la región de los Altos, que se fue convirtiendo en una región de producción de textiles de muy buena calidad y muy importante, producción de trigo, y ya vamos a hablar otro poco de esto de la migración. Los Altos, solo para aclarar un poco, los Altos tienen un clima frío, y por eso se llaman los Altos, es como la montaña, digamos, acá en Guatemala, que sería lo de los Altos de la Sierra Madre.
Y entonces los Altos era la región donde se cultivaba trigo, pero también la región donde los españoles vinieron a instalar ovejas. Y fueron los que enseñaron también durante la época colonial a hacer todo lo que era el telar de pie. Y entonces eso fue desarrollando una actividad textilera muy importante que era altamente apreciada, no solo en la región centroamericana, sino también en el reino, digamos, en el virreinato de la Nueva España y en otros lugares. Entonces los textiles de esta región se exportaban en gran cantidad. Esto hizo que fuera desarrollándose Quetzaltenango, ahí pueden ver ustedes donde está marcada la estrella. Quetzaltenango se convirtió en la capital de la región de los Altos, y era una ciudad pues que fue poco a poco creciendo, pues bastante abastecida en todas sus necesidades primarias, agua y demás. Y entonces era una región importante. Lo que hizo que esta región creciera de una forma acelerada fueron los terremotos de Santa Marta el 29 de julio de 1773. Para algunos de ustedes que ha estado aquí en Guatemala, esta es una tinta de lo que es antiguo Guatemala, que era la capital donde estaba asentada la capital en ese momento, en 1773. Estos terremotos destruyeron la capital y hubo que trasladarla. De hecho, la ciudad donde está actualmente es producto del traslado posterior al Valle de la Ermita, que es la actual capital, y ese era el Valle de Panchoya. Sin embargo, ese traslado fue un traslado obligado, bastante a la fuerza. Hubo dos grupos que se oponían unos a otros, no voy a entrar en detalles porque no es el tema, pero hubo dos grupos opositores, unos que no se querían trasladar y querían reconstruir la ciudad, y otros, y esos que no se querían trasladar, están apoyados por la iglesia, y los otros que sí se querían trasladar, que eran los apoyados por el gobierno y por la corona, que son los que finalmente van a triunfar y se va a trasladar. El traslado va a ser obligatorio, van a mandar al ejército a sacar a la gente de sus casas y como fuera a trasladarla a este valle. El Valle de la Ermita, donde estamos ahora, no había nada. Aquí no había una ciudad constituida, aquí lo que habían era terrenos baldíos, había algunos poblados así esparcidos de muy pocos habitantes, no tenía servicio de agua, no tenía servicios de abastecimiento de comida. Entonces no era un lugar al que se quisiera trasladar la gente. Entonces, como el traslado fue forzoso, no todos se quisieron pasar este valle, y una buena parte, hay algunas estadísticas que dicen que más o menos la mitad, sobre todo los comerciantes, se trasladaron a Quetzaltenango, porque era una ciudad ya bien constituida, organizada, con los servicios básicos, y entonces pues decidieron trasladarse a Quetzaltenango. Y esto hizo que la ciudad creciera de un momento a otro y se convirtiera en el asentamiento más importante, voy a regresar el mapa, de todo lo que era la región ahí en los Altos. Entonces, esto hace que, por supuesto, los problemas con los peninsulares, el monopolio y todo, sea creciente, porque ya los comerciantes que estaban antes aquí en lo que hoy es Antigua Guatemala, se trasladaron a Quetzaltenango, ellos querían seguir comerciando, pero ese centralismo de la capital los seguía como frenando. Entonces, el hecho de que Los Altos se convierta en un centro comercial y económico tan importante, llevó a los intentos de separación de lo que va a ser la provincia de Guatemala en ese momento. Pero tuvo 4 intentos. Dependiendo de la época, lo que quieren formar es una cosa diferente. En Cádiz, hacia 1810, quieren pedir, ahí ya lo vamos a ver más adelante, quién fue, quieren formar una intendencia, porque en ese momento era
la Capitanía General de Guatemala, que estaba formada por intendencias. Y entonces Los Altos quería convertirse en una intendencia más de la región, que eso le diera cierta autonomía de vuelo, digamos, en el tema de sobre todo en el tema del comercio. No lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Vamos a ver más adelante que el señor Cleto Montiel, que era el que fue electo para representante de Los Altos para las Cortes de Cádiz, no llegó a tiempo, y cuando llegó, pues ya prácticamente habían finalizado la Constitución y entonces ya no hubo momento para poder presentar esa petición. Luego tenemos, bueno, como esa primera no se pudo. Entonces, luego van a venir todo el proceso de independencia. Guatemala se va a anexionar a México el 5 de enero de 1822, perdón, y nosotros nos habíamos independizado el 15 de septiembre de 1821. Ahí hubo vamos a hablar un poco más de la anexión a México. Este fue un experimento conservador. Entonces, dirán ustedes, si es un experimento conservador, ¿por qué Los Altos, donde ya se ve ese liberalismo porque quieren la libertad de comercio, decide anexionarse a México, o sea, sin problema? Porque durante la anexión a México hubo una región que no se quería anexionar, que era El Salvador. De hecho, El Salvador mandó hasta una carta a Estados Unidos pidiéndole convertirse en parte de Estados Unidos, carta que nunca le fue respondida, y El Salvador entró en guerra con las tropas de Agustín de Iturbide, que fueron los que lo obligaron a anexionarse a México. Pero durante este proceso de anexión, Los Altos pidió a México que quería anexionarse, pero como una provincia del imperio separada de Guatemala. Bueno, no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque la anexión termina el 1 de julio de 1823 y Iturbide al final lo fusilan. Bueno, entonces no hubo posibilidad de esta formación. Luego de que finaliza la anexión a México, el 1 de julio de 1823, se empieza a formar lo que va a ser la Federación Centroamericana. Y la Federación Centroamericana, dentro de su constitución, tenía un artículo que permitía la formación de otro estado. Y entonces, con ciertos requisitos, básicamente de población y económicos. Pero a Los Altos tenía no solo la población, sino digamos, la capacidad económica de ser independiente. Entonces, cuando se anexa, cuando estamos en la federación, Los Altos presentan al Congreso Federal la solicitud de formación de un sexto estado, porque aquí ya no, ya lo que estamos conformados en estado. Entonces solicita el proceso de formación de un sexto estado, pero cuando viene a pedir la formación del sexto estado y que empiezan, digamos, a pasarse las diferentes instancias, cuando le toca llegar a la última instancia en el Congreso Federal, donde se apruebe su separación de Guatemala, del estado de Guatemala, en ese momento la federación ya se está deshaciendo, y esto va a ser hacia 1838 que ellos lo piden, y la federación los diferentes países van a separarse de la federación, los estados, digamos, entre 1839 y 1842. O sea que cuando lo piden ya es muy tarde y no se logra conformar el estado. Y luego vamos a tener, cuando ya Guatemala es una república, Guatemala se va a declarar república el 21 de marzo de 1847 y hacen un intento de separación de la República de Guatemala, y aquí ya sería formar un nuevo país porque ya estaban separando de Guatemala país, pero
esta sublevación o este intento de separación fue frenado y acabado por el gobierno conservador que estaba en ese momento. Entonces, Los Altos, como pueden ver, es un centro, y era muy grande la región, que durante mucho tiempo quiso formarse de manera independiente precisamente por este liberalismo. ¿Cuáles eran las peticiones generales de Los Altos? Y esto es importante que lo miremos para que vean dónde está como el espíritu liberal. Y estas peticiones las vamos a tener no solo las vamos a tener desde las Cortes de Cádiz. Lo que ellos querían era construir un puerto en el Pacífico para agilizar el comercio, liberar el comercio, en el especial trigo y textiles, proteger a la región del contrabando, especialmente los textiles ingleses, la política de asimilación del indígena, esto sí vamos a ver que es una situación que es generalizada en toda América, el enfrentar el problema, que así que le llamaban, voy a usar la terminología, por lo menos que aquí en Guatemala empleaban en esa época, el problema del indio, era como se le denominaba en el siglo XIX a esta situación, y lo de las tierras comunales subutilizadas para su privatización y explotación comercial. Entonces, si vemos, son bastante liberales desde las Cortes de Cádiz. Entonces, aquí, este es para que tengan gráficamente la línea del tiempo de la independencia, la anexión a México y la Federación Centroamericana. Aquí un poco para hablar de esto de liberales y conservadores, tenemos que decir que la independencia, el 15 de septiembre de 1821, es una apuesta liberal y conservadora. Aquí en Guatemala, tanto liberales como conservadores estaban claros que era el momento de independizarse, porque esto ya era una necesidad por todo lo que había sucedido en España, el vacío de poder del rey. Aquí las comunicaciones se habían hecho muy lentas, no se daban resolución a los problemas. Entonces, el 15 de septiembre, tanto liberales como conservadores están de acuerdo que hay que hacer. Pero la anexión a México va a ser un experimento conservador, porque ahí sí, todos los peninsulares y los comerciantes de la capital van a mantener o van a anexionarse a México para mantener todos sus privilegios, ¿verdad? De los monopolios y demás. Y luego la Federación Centroamericana va a hacer el experimento liberal, tomando como modelo el gobierno de los Estados Unidos, y básicamente eso va a estar influido por ideales un poco de la Revolución Francesa, pero sí vamos a tener ya modelos claros. Ahora, los representantes liberales, que son los que les decía yo que eran como que viene la corriente a través de un canal un poco más académico, de lecturas y de todo, lo vamos a tener en estos personajes: José María Peinado, Antonio Larrazábal y José Cleto Montiel. Los tres eran clérigos. Interesante, porque viene una corriente importante a través de la iglesia. José Cleto Montiel es el que les decía que llevó representante de Guatemala en las Cortes de Cádiz, especialmente del estado de Los Altos, o bueno, de Los Altos sería. Antonio Larrazábal, también representante a las Cortes de Cádiz, ahí sí por toda la región. Y José María Peinado, que había estado en el gobierno colonial en la intendencia, en intendencias, y estuvo en varios cargos diferentes. Esto es una como corriente liberal que nos va a venir a través de la iglesia y que básicamente se va a enfocar en temas sociales como el indígena, no tanto económicos, aunque políticos sí van a tener su influencia, especialmente Antonio Larrazábal. Luego vemos otros que son más políticos, y estos ya van a ser dirigentes liberales que sí van a leer, que van a estar en contacto con estas ideas, y va a ser Mariano Gálvez, que va a ser el jefe de Estado de Guatemala durante la Federación,
y Francisco Morazán, que va a ser presidente de la Federación Centroamericana durante 2 periodos. Ambos sí tuvieron, de lo que se puede ver en sus biografías y un poco estudiarlos a ellos, sí tuvieron, pues tuvieron contacto con todas estas ideas liberales a través de libros y a través de escritos. Entonces, esta es, digamos, la corriente más académica, que yo les decía, más teórica, pero que ya en el momento de la federación van a confluir ambas corrientes ya en lo que es la Federación Centroamericana. Entonces, digamos que para este momento, si bien se habían estado gestando por lugares diferentes, por razones diferentes, ya para el momento de la federación van a confluir ambas corrientes en diferentes maneras. Entonces, ¿cuáles van a ser? Y Mariano Gálvez y Francisco Morazán son los primeros que van a establecerse acá ya con ideas liberales y un programa liberal claramente definido. Entonces tenemos las reformas educativas, que es quitarle a la iglesia el tema de la educación, promover la inmigración extranjera para favorecer el comercio, el avance tecnológico, expulsaron a las órdenes religiosas, eliminación del diezmo, instalar el matrimonio civil y el divorcio, la asimilación del indígena. La política liberal centroamericana, por lo menos Guatemala, El Salvador, no tanto Costa Rica, fue el de asimilación. O sea, lo que aquí se le llama la dinización del indígena, enseñarle español, las costumbres más, digamos, españolas, toda esa corriente, para asimilarlo y que fuera parte de esa, pues, de esa nueva visión que tenían en ese momento. Sin embargo, bueno, y la Federación Centroamericana se va a quedar como el ideal de los liberales en el tiempo. O sea, el ideal liberal fue la Federación Centroamericana y eso aún hoy lo podemos ver en nuestra Constitución, donde se considera a los centroamericanos guatemaltecos, pues, o sea, lo que ellos tienen que hacer para convertirse en guatemaltecos si quisieran nacionalizarse no es mayor cosa. Incluso hay políticas de intercambio educativo y demás. O sea, el tema de la Federación Centroamericana sigue estando todavía un poco volando en este país. Bueno, y en toda Centroamérica también, de hecho. En 1838, cuando ya empieza a desgranarse la federación, vamos a tener el triunfo conservador y el caudillo Rafael Carrera va a ser el que va a dominar la escena, aunque no va a ser el presidente durante todo el periodo conservador, sí va a estar intermitente entrando y saliendo de la presidencia. En total estuvo en la presidencia alrededor de 14 años si juntamos los diferentes periodos. Y pues Rafael Carrera es el que va a aplacar el intento de separación en 2 ocasiones, uno como sexto estado y luego como separarse del país, porque es él, Rafael Carrera, el que funda la República de Guatemala en 1847. Entonces él es el que va a evitar que la región de los Altos se separe primero como estado y después como país de Guatemala. Cuando muere Rafael Carrera en 1865, queda un sucesor, Vicente Serna, que no va a ser un presidente que no va a tener el carisma de Rafael Carrera. Y entonces van a empezar los problemas con los liberales. Y en 1871 vamos a tener el momento del triunfo liberal en Guatemala. Los liberales se alzan en Occidente, en la antigua región de los Altos. Ahora, yo lo que siempre digo es que la cuna del liberalismo en Guatemala, que después va a tomar el poder, es Occidente. Occidente
es Los Altos. Los Altos se intentaron separar 4 veces, como vimos, de 4 formas distintas. Pero a finales del siglo XIX ya no van a intentar una separación. A finales del siglo XIX tomaron el poder. Y tomaron el poder y se quedaron hasta 1944. Y los primeros presidentes liberales de Guatemala son originarios de la región de Los Altos. Entonces, no es casualidad. Y por eso les hice toda la explicación previa para entender cómo llegamos a este 1871. Justo Rufino Barrios es el modelo y es el caudillo que fue la figura dominante del liberalismo hasta 1944, sin importar quién fuera el presidente. De hecho, él nació un 2 de abril y entonces, él murió un 2 de abril y nació un 19 de julio. Entonces, las obras públicas o se inauguraban el 2 de abril o se inauguraban el 19 de julio o el 30 de junio, que es el día en que los liberales entran a la capital, derrocan al presidente conservador Vicente Serna y toman el poder. Eso es el 30 de junio de 1871. En la actualidad, el 30 de junio se sigue festejando ya como el Día del Ejército, porque una de las cosas que vamos a ver que hacen los liberales es la profesionalización del ejército. Ahí surge lo que va a ser la Escuela Politécnica de Guatemala, que es donde se profesionaliza todos los caballeros cadetes que después van a ser oficiales del ejército. Entonces, ellos son los caudillos de la reforma liberal. Miguel García Granados tiene un origen diferente. Miguel García Granados, de hecho, era conservador. Nació en Cádiz, él era un español, se trasladó aquí a Guatemala con su familia de muchos recursos económicos, comerciantes, parte de ese grupo de comerciantes de monopolio de la capital y demás, pero él se fue a estudiar a Estados Unidos y entonces tuvo como un cambio ahí de mentalidad. Estos caudillos entran a Guatemala apoyados por los liberales mexicanos y van a entrar por la región de Los Altos. Por ahí es por donde entra el ejército liberal. Y entonces, ya cuando toman el poder, en 1871 vamos a ver que empiezan ya el programa liberal en forma y todos los cambios que eso trajo. Y entonces, ¿cuál fue el programa? Una cosa importante que hay que recalcar en esta situación es que entre 1871 y 1944 solo hubo un gobierno de corte conservador entre el 5 de abril de 1820 y el 5 de diciembre de 1821. En ese lapso fue el único presidente conservador. Para los que conocen Guatemala, fue Carlos Herrera Luna, azucarero muy importante del Partido Unionista y para los que conocen Guatemala, en la actualidad hay un partido unionista y sí, los orígenes remotos de ese partido unionista actual viene de ahí, de ese breve periodo conservador de año y medio más o menos de esa época. Y todos fueron liberales y todos los liberales siguieron el programa de gobierno que fue instituido desde que Justo Rufino Barrios estuvo en el poder, que como les mostraba aquí fue uno de los primeros caudillos. Entonces vamos a ver cuál fue el programa. Cambios políticos, aquí más o menos les voy poniendo los diferentes cambios políticos. La Constitución de 1879 es la que oficialmente divide los 3 poderes del Estado, aunque había una división de poderes, pero no era pues tan claramente definida como va a ser a partir de la Constitución del 79, y esta es la Constitución que va a estar vigente hasta 1844, con sus modificaciones, pero estuvo vigente. De todos los cambios políticos, una cosa muy importante es que Guatemala entra en la demarcación de límites con sus vecinos, porque debido a la anexión a México, debido a que éramos parte de la
que fuimos parte de la federación y que después nos separamos, siempre quedaron en el tema de fronteras, quedaron cosas ahí por hacerse. El caso de Belice, ese no pertenece realmente al tema de Colón, no, al tema este que estamos hablando, sino que esto viene desde la época colonial. Y para los que pues más o menos saben, estamos en la Corte de la Haya ahorita tratando de dilucidar este caso. Luego estamos registrando la propiedad. Este es importante y vamos a ver por qué esto está vinculado a lo que va a ser el nuevo, el cambio, en uno de los cambios económicos, que es el cultivo del café. Entonces vamos a hablar de esto un poco más adelante. Infraestructura. Aquí es donde se empieza con toda la infraestructura de ferrocarril, telégrafos, iluminación eléctrica de la ciudad pública, tranvías, puertos, edificios públicos y demás. Ya los conservadores con Rafael Carrera habían empezado el tema de telégrafos. Tenían como proyecto el ferrocarril, pero nunca lo iniciaron. Pero fue realmente el periodo liberal el que va a iniciar todo esto. Y en el caso de Guatemala va a haber una especial importancia para el desarrollo de las vías de comunicación hacia el Atlántico, porque durante la época colonial, debido a la piratería, no había mucha comunicación con el océano Atlántico para evitar que los piratas entraran tierra adentro. Entonces, fue una de las cosas más importantes de la época poder desarrollar infraestructura de telecomunicaciones hacia el Atlántico. Y aquí tenemos Puerto Barrios, que esto es lo que les decía. Puerto Barrios fue inaugurado en la época del presidente que Alejandro les comentó, José María Reina Barrios, y se llama Puerto Barrios por Justo Rufino Barrios, y fue inaugurado un 19 de julio. O sea, para que miren cómo estaba de metido el tema de ese liberalismo de esa época. Aquí tenemos los cambios económicos, que es lo que les decía. Si miran el mapa, el desarrollo del café es hacia el Pacífico. Y este desarrollo del café, como cuando se siembra café, más o menos tarda como 5 años las matas en poder ya empezar a dar café y a comercializarse en una cantidad interesante. Entonces, viene vinculado al inicio de la banca. Aquí tenemos el Banco de Occidente. Vuelvan a ver el tema de Occidente, los saltos. Este está en Quetzaltenango. Fue un banco que estuvo vigente hasta el 2005 y fue inaugurado en 1881. Ahorita fue absorbido por otro banco aquí en Guatemala, pero este banco fue el que empezó para apoyar el tema del café, porque acuérdense que el café también es del altiplano, o sea, requiere una altura de 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar para poderse sembrar. Y entonces, aquí es donde viene el registro de la propiedad inmueble, porque para poder pedir los préstamos hipotecarios, tenía que mostrar la posesión de la tierra, que era el dueño, y sobre eso sacar la hipoteca. Entonces, había necesidad para agilizar el sistema económico, sobre todo del cultivo del café, tener el registro de la propiedad actualizado, el surgimiento de la banca, como vemos acá, que es banca privada, esta no es banca estatal, y el cultivo del café. Por supuesto, aquí va a haber una reforma fiscal y vamos a ver el cultivo del banano, aunque el cultivo del banano está vinculado al desarrollo del ferrocarril y es cuando entra la United Fruit Company. Yo no sé qué tan familiarizados están con el tema de la United Fruit Company, pero estuvo hasta en Colombia por el tema del banano, pero la frutera, como le llamamos acá, realmente su origen fue para construcción de ferrocarriles. Porque si se fijan, ¿dónde están las regiones bananeras? Las regiones bananeras están hacia el Atlántico, miren, en toda Centroamérica. El primer país en establecer un contrato entre Minor Keith, que era después de la United Fruit Company, pero en ese entonces no era una compañía frutera, sino ferrocarrilera. Fue para construir el ferrocarril a Puerto Limón, que es el del Atlántico. Y para
pero como todos estos países, fíjense que Costa Rica empieza a construir este ferrocarril hacia 1860. No teníamos, ¿qué? 40 años de independencia y entre anexiones y guerra civil centroamericana y demás, éramos países quebrados. Entonces, lo que Costa Rica le ofreció a Minor Keith fue tierra a lo largo de la línea férrea para que la explotaran y que con el fruto de la explotación de esa tierra pagaran la construcción del ferrocarril, los vagones y del puerto. Ese modelo, que es el modelo Soto-Keith del Tratado Soto-Keith, es el que se va a aplicar en toda Centroamérica, incluso en Guatemala. Sin embargo, en Guatemala, aquí les muestro el mapa con 2 círculos, lo del ferrocarril que había que construir y que la United Fruit construyó fue estos kilómetros que están en círculo celeste, que fueron los que permitieron hacer la unión del Océano Atlántico con el Pacífico. Y el ramal que iba a unir a El Salvador con el ramal de lo que le llamamos el ferrocarril del norte al Atlántico, para que El Salvador pudiera sacar sus productos por el Océano Atlántico. Ya el tema de la United Fruit Company sería un tema diferente y bastante más largo. Aquí arriba tiene una línea punteada, Belice Petén, que fue una de las propuestas del gobierno inglés para el litigio que se tenía con Belice. Nunca se construyó este ferrocarril. Cambios económicos, participación en todas las exposiciones universales. De hecho, Guatemala organizó una exposición universal, la exposición centroamericana, 1897. Aquí abajo en la fotografía inferior pueden ver ustedes el pabellón principal, que es el pabellón centroamericano. Luego está arriba, este es el pabellón de la exposición de 1889 en París. El otro es de la exposición de 1893, la Colombina en Chicago. Cambios educativos, aquí se dieron muchísimo. Aquí tenemos el Instituto Nacional de Indígenas. Es interesante. Aquí solo voy a detenerme en 2 puntos. Este Instituto Nacional de Indígenas lo que se dedicaba era a enseñarle a los indígenas que eran elegidos por cada municipalidad y venían internos en cohortes de 2 años por las diferentes municipalidades y eran los mejores alumnos, o sea que era por oposición que venían a estudiar. Y a ellos les enseñaban mejores técnicas de cultivo, incluso introducción de nuevos cultivos. Y entonces parcelaban el área y en unos sembraban con los métodos tradicionales y en otros sembraban con métodos más modernos y cuando recogían la cosecha podían pesar y ver la calidad del grano. Y entonces era bastante científica la formación, aparte que el pensum incluía una serie de conocimientos, bueno, desde enseñarles a leer y escribir, porque las tasas de analfabetismo de esa época eran muy altas. Luego otra cosa interesante acá es la educación de la mujer. Los liberales introdujeron diferentes formas para que la mujer se superara. Había cursos de telegrafistas, cursos de comadronas. El curso de comadronas estaba adscrito a la Facultad de Medicina de la universidad. Entonces eran los mismos catedráticos universitarios los que les daban clases. La educación pues privada y la preprimaria, que fue una cosa muy importante que se dio en ese momento, ya para niños pequeños. Las primeras maestras que vinieron eran alemanas y por eso es que aquí todavía le decimos kindergarten. Todavía se le llama así porque las primeras maestras de la preprimaria eran alemanas. Hubo en 1893 un congreso pedagógico para tratar de hacer esto que les decía, unificarles los programas de estudio en toda Centroamérica, pero también trataron lo que les decía yo, el problema del indio. Y aquí se volvió a hablar de lo que era la ladinización, o sea, enseñarles español y bueno, el tema de la educación un poco más occidental de ello. Urbanismo, pues la ampliación planificada de la capital. Para quien conoce Guatemala, es de la 7ª Avenida Prolongación, hoy es el Centro Cívico, está ubicado acá.
Y esta es la Avenida La Reforma, vista desde lo que actualmente es el obelisco. Aquí donde está esta estatua que es de Justo Rufino Barrios, era el obelisco, es el obelisco actual, es un, así como en Argentina ustedes tienen su obelisco, el de nosotros no es tan magnificente. El nosotros es un monumento que recuerda la independencia, se llama Monumento a los Próceres. Y entonces se llamaba Paseo 30 de Junio. ¿Por qué pues, Paseo 30 de Junio? Por el tema de la revolución que fue 1871. Aquí tenemos el Parque Central. Para quien conoce Guatemala, me dirán, bueno, ¿y qué pasó con ese lindo edificio colonial que se parece mucho al que está en Antigua Guatemala? Se cayó con los terremotos de 1917 y 18. Es una de nuestras grandes penas, nosotros aquí vivir en este país tan sísmico que ha destruido mucho de nuestro patrimonio arquitectónico. Cambios en salud pública, hospitales y cementerios dejaron de estar a cargo de las órdenes religiosas para pasar a ser parte del gobierno. Los símbolos patrios, y aquí se los puse aquí tenemos la estatua de Cristóbal Colón, porque en época de los liberales fueron los 400 años del descubrimiento. Pero aquí quería hacerles un poco la vista de lo que es el quetzal. El quetzal está en nuestro escudo, en nuestra ave nacional. Nuestro escudo, miren, dice Libertad, 15 de septiembre de 1821, y se parece mucho a los colores de la bandera argentina. Pero hay un detalle, que el quetzal aparece por primera vez en un escudo, ¿en dónde? En el escudo de los Altos. Es para que vean todas las conexiones que hay con los Altos. O sea, cuando se crea el escudo y todo, no es casualidad que pongan el quetzal. Aquí arriba está el escudo de los Altos. Este es el escudo de los Altos desde el siglo XIX, que ellos estaban intentando separarse, ha sido el mismo escudo y siempre ha tenido el quetzal. Y luego nosotros en 1871 le pusimos el quetzal a nuestro escudo. O sea, los liberales le pusieron el quetzal al escudo y vean esa vinculación con los Altos. O sea, nuevamente la cuna del liberalismo de Guatemala la vamos a encontrar en los Altos, porque al final van a ser ellos los que, si bien es cierto, van a unirse a esa corriente teórica, académica, van a llegar después a consolidar el programa liberal. Y pues yo creo que ya hablé bastante. Quiero pues agradecerles y pasarles a ustedes la palabra. Muchas gracias, Lorena. Ahí estuve en el medio que vos ibas haciendo la charla hoy. No sé por qué tenía muy mala conexión y no sé si ahora, como yo salí y me conecté en otro lugar, no sé si, Carla, me podés devolver la cámara. Por eso saqué la cámara y todo. Ahí va. Sí, ya estaba, bueno, finalmente ahora estoy en el iPad. Bueno, bien interesante y complejo. Supongo que para aquellos que no están tan familiarizados con la historia de Guatemala o directamente no están familiarizados, muchos temas quizás se le van, inclusive yo que estoy bastante familiarizado, sobre todo con la primera parte que vos mencionaste, hasta los años 30, 40, se ven puntos interesantes y la primera, bueno, una primera reflexión, sobre todo sobre esta última parte, es que ahí es donde yo decía que se ven cosas parecidas a lo que sucedió a partir de 1870 en Argentina, con Sarmiento, con Avellaneda, sobre todo con Roca, los ferrocarriles, la educación. Vos preguntabas ahí, acá no hay una conexión con la United Fruit Company, ¿no? Digamos, acá, si bien son ferrocarriles ingleses, la gran mayoría, pero no están asociados con esta compañía norteamericana, porque entre otras cosas nosotros no producíamos lo que ellos comerciaban, ¿no? Digamos, la influencia de esta compañía solo es conocida por aquellos que se han dedicado a estudiar un poco más en detalle el periodo, ¿no? En ese sentido sí hay diferencias. Lo que sí me pareció muy interesante y que yo nunca lo tuve presente, y ese es un error mío,
Inclusive, ahora vos me vas a ayudar, porque durante toda tu charla quise acordarme el nombre alternativo de Quetzaltenango, que me lo dijeron, y nunca me salió. Ni me Xela. animé. Xela. Bien, porque, digamos, cuento así, ¿no? A nivel personal, hace un mes que estuve en Guatemala, después de mucho tiempo, y me llevaron a Xela a dar una charla, ¿no? Entonces me decían, vamos a ir a Quetzaltenango, y en otro lado decía, vamos a ir a Xela, y yo no sabía a dónde iba a ir, y era al mismo lugar. Ahora, yo no sabía nada de todo esto que vos contaste, que lo hace mucho más interesante, y lamentablemente ahí se presenta otra cosa para comparar, ¿no? Para hacer las historias comparadas, no sé, de Argentina y Guatemala, por decir estos periodos, ¿no? Que a mí me refería a, en nuestro caso eran unitarios y federales, ¿viste? La gente del interior contra la gente del puerto de Buenos Aires, con intereses encontrados, y parte de lo que también sucedió en el desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata, porque nosotros siempre pensamos, yo siempre hago la pregunta, ¿no? Maliciosamente a los alumnos de la universidad, de si la Argentina perdió territorio o ganó territorio después de la independencia. Y casi unánimemente todos dicen perdimos territorio, porque presuponen que el territorio es el virreinato del Río de la Plata. Y lo mismo en Guatemala. Todos presuponen que es la Capitanía General. Y el fenómeno que se ve en toda América Hispana, a diferencia de Estados Unidos, es que después de la independencia los territorios se fragmentan. Y en Estados Unidos se crecen, ¿no? Las 13 colonias iniciales se convierten en todo el continente del norte, ¿no? Entonces ahí hay esa similitud, pero un punto que es esencial y que al menos la gente que vive en lo que se llama la pampa húmeda en Argentina no tiene idea, es porque vos en un momento decís, bueno, porque en los altos pasa tal cosa, etcétera, y es distinto que en Guatemala, que en el Valle de Guatemala, pero igual el Valle de Guatemala no tiene nada que ver con la planicie de la pampa argentina. Para nosotros es una zona hipermontañosa, ¿no? Y con esto a qué voy, que las conexiones, que la interacción es muchísimo más difícil. Yo pensaba, mientras vos relatabas al principio, digo, ¿cuánto habrán tardado estos que no se querían trasladar desde Antigua Guatemala a San Miguel de Guatemala, a la capital de ahora, en llegar a Quetzaltenango? ¿Cuántos meses de...? Porque yo fui, ahora me pareció largo, 200 kilómetros, tardamos 4 horas y media. Cuando vos en Argentina decís a alguien, ¿a cuánta distancia queda? Queda 200 kilómetros. Bueno, 200 kilómetros son 2 horas, a mucho. ¿Por qué? Porque es plano. Pero en ese mundo es totalmente distinto. Sería lo mismo que, no sé, que las comunidades andinas. Y ahí hay grandes diferencias, ¿no? Y ahora la pregunta mía, más allá de todo este comentario, y después si hay alguien que quiere preguntar de lo que sea o comentar, es más que bienvenido. Ahí tienen abierto el chat para preguntas y respuestas. Que es un tema que siempre discutimos, ¿no? Y sobre todo los liberales, esto de mencionar a esta etapa como liberal, pero al mismo tiempo vos decís, bueno, los caudillos liberales, el ejército liberal que entra y saca, o que se quedan, porque una de las grandes críticas de los que no son liberales es decir, bueno, miran, lo que ustedes destacan como liberal no es liberal, porque no había igualdad de derechos, porque se establecen a través del poder, porque hay fraude, porque no todos participan. ¿Hasta dónde entra ese concepto de liberal? Y te lo asocio con una pregunta quizás un poco más que vos entendés y yo, y que el resto quizás menos, pero por el contexto de la Universidad Francisco Marroquín, lo que la universidad llama liberal, de carácter austríaco, ¿no? Libertario, si se quiere, ¿cómo entraría ese término liberal en esta gente? Bueno, realmente el liberalismo tenemos que hacer una categorización,
porque el liberalismo de Mariano Gálvez y de Francisco Morazán, de la Federación de principios de siglo, es diferente al liberalismo de finales de siglo. Acá, digamos que el liberalismo de principios de siglo va a estar más influido por ese liberalismo de los padres fundadores norteamericanos. Por ahí estaría un poco más afín, era más para ese lado. Sin embargo, ya para fines del siglo XIX, aunque sigue estando eso dentro de la mística misma del asunto, va a estar muy influido por el positivismo y la idea de orden y progreso. Y entonces estos países, el problema que tienen es que tienen que hacer un estado de cero. Pero cuando toman en 1871 el poder, que son 50 años después de la independencia, no tenemos un país conformado, no tenemos infraestructura, no tenemos nada. O sea, hay que empezar un país de cero. No es como en el caso de Estados Unidos, que cuando ellos se independizan, el crear una nación ahí federal fue mucho más fácil porque ya cada uno tenía toda ya estaba desarrollado, digamos, las diferentes colonias bajo sistemas incluso de económicos, políticos y sociales ya bien establecidos. Acá no. Entonces, el establecer el poder formar un gobierno, el poder formar un estado, un país, llevó mucho y los niveles de analfabetismo eran muy altos. Entonces, realmente eso lo que provocó fue que no hubiera derechos para todos iguales. Ahí, no sé, por lo menos sí lo intentaron, aunque en la práctica no fuera tan así. La Constitución de 1879 definió ciudadanos sin importar origen étnico, que esa es una de las grandes críticas que a veces hacen a los liberales de decir sí, pero marginaban al indígena, y no es así. De hecho, cualquiera que tuviera esas características que la Constitución marcaba era un ciudadano con derecho a voto, no importaba el origen étnico. Trataron de dar acceso, digamos, a la educación a todos, pero evidentemente las limitaciones que teníamos económicas en el momento hacían que hubiera regiones más favorecidas que otras en ese sentido. El hecho de que no tuviéramos vías de comunicación abiertas para todos lados también hacía que hubiera diferencias grandes, sobre todo en las áreas más altas de la montaña. Entonces, sí hubo un intento de plantear la igualdad ante la ley para todos. De hecho, una de las cosas que hicieron los primeros liberales fue implantar los códigos de Livingston y el juicio por jurados, cosa que no funcionó, pero fue una de las razones que llevaron a la caída del gobierno liberal federal, porque era demasiado ambicioso para la realidad del país. En cambio, los de 1871 ya van a ser más conscientes de esa realidad del país, aunque ya ha mejorado un poco y evolucionado. Ellos están dispuestos a fundar un estado y hacer un estado productivo que funcione. Y ahí es donde tenemos esa gran contradicción de los dictadores liberales, pues. Y aquí vamos a tener uno de 22 años y otro de 13. Entonces. Claro, eso es lo que de repente hace ruido. E inclusive mientras vos ibas hablando, y justo vos después lo aclarás, porque a mí me disparaba todo esto a Porfirio Díaz. Y vos precisamente decís que, bueno, no, estos vienen desde México con ese modelo directamente. Benito Juárez, Porfirio Díaz. Imagínate, Porfirio Díaz fue presidente de México cuando aquí pasaron 4 presidentes. Claro. O sea, es ese modelo, si se quiere, vos lo mencionás, positivista, más que, o sea, positivista, progresista, en otro sentido. Hoy la palabra progresismo tiene otra connotación, ¿no? Pero
estos eran progresistas ahí, y claro, ahí hay una brecha interesante, no sé si nos podés decir, porque otra diferencia con Argentina es que si bien se discute, hoy inclusive hasta hay que hacer toda una introducción antes de decir algo porque puede ser un problema, ¿no? Pero, o sea la tentación normal es decir, bueno, no había población indígena, lo cual es falso, porque sí había, pero no lo hay en la medida en que lo hay en países como Guatemala. En su momento, inclusive no sé el impacto de la inmigración europea en Guatemala, si ha sido, no, creo que no, para nada parecido al de la Argentina, donde de repente había 1.800.000 personas, según el censo de 1869, y en 1914 había 9 millones de personas, ¿no? Es decir, bueno, todos esos, la gran mayoría eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Ahora, ahí hay un tema con la educación, no sé hasta dónde nos podés contar, que es, porque acá en la Argentina, bueno, existió lo mismo y de hecho, y relacionado con lo que yo dije muy al principio de la charla, esto de que nosotros creemos que los nuestros son los que inventaron todo, bueno, se habla de Sarmiento como el maestro de América, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento fue presidente, que fue embajador en Estados Unidos, que vio el modelo educativo, lo trajo a la Argentina y bueno, promovió toda una serie de cuestiones en la educación, etcétera, muy interesante. Ahora, yo sé por haber viajado a Guatemala y que me han contado el tema de los indígenas también, que todavía hoy hay gente que no habla castellano. No sé si o sea, ¿cómo era? ¿Qué era? Porque en la Constitución Argentina liberal también había un artículo o un inciso de un artículo del Congreso que una de las funciones del Congreso era civilizar y cristianizar a los indios. Y eso que eran muy pocos, ¿no? Pero el tema era, bueno, mirá, la civilización es hablar en castellano, es adoptar esta religión, etc. Ahora, eso en Guatemala, primero, por la cantidad de indígenas que hay con respecto a lo que es la Argentina, la población total. Segundo, por el peso específico que tienen esas comunidades y que hablan sus propios idiomas. Y me dicen que hoy todavía hay lugares de Guatemala donde no se habla castellano. Y además todo esto del tema geográfico, de cómo llegan los maestros a determinados lugares, etc. ¿Tuvo algún impacto todas esas medidas o quedaban más que nada en las grandes ciudades, no sé, Quetzaltenango, la ciudad de Guatemala? Bueno, mira, el Congreso Pedagógico, ese que les mostré, una de las cosas, y a mí me causó mucha gracia cuando lo encontré, porque una de las cosas que plantearon en el Congreso Pedagógico fue precisamente que el indígena debía recibir sus primeros años, o sea, la educación inicial en su idioma materno, y ya avanzada la educación primaria en el castellano, en español. Y hoy la reforma educativa, la gran reforma educativa de 1996, 100 años más tarde, eso fue lo que propuso. Es lo mismo. Estamos en lo mismo de hace 100 años. Sin embargo, aquí sí hubo intentos, si hablamos de liberalismo, sí hubo intentos importantes en hacer llegar la educación. Como acá no, la Constitución liberal ni de asomo menciona el catolicismo, porque el rompimiento con la Iglesia Católica fue tajante. Entonces, ni siquiera se menciona al indígena en un sentido de que había que hacer algo con él, porque siempre y cuando tú tuvieras tus características de ciudadano, eras ciudadano, punto, sin importar el origen étnico. Entonces, ¿qué es lo que los gobiernos liberales hacen? Y es empezar, como antes eran los sacerdotes, los maestros, lo que hacen es hacer escuelas normales de formación de maestros. Y una cosa que a mí siempre me llamó la atención es que las principales normales para formación de maestros, las más grandes eran 2 y estaban en Los Altos. Una en Quetzaltenango y otra en San Marcos. San Marcos es otro de los departamentos de Los Altos, está vecino a Quetzaltenango.
las dos estaban allá. O sea que había dos en el área de los Altos, una en el área central de la capital y una en el área del oriente del país. Eso te marca la importancia que para ellos, para los liberales, tenía la educación de todo este grupo, porque la mayor concentración de indígenas en Guatemala está precisamente en el área del altiplano, de Occidente, en toda esa región. Entonces, hubo un intento verídico y se puede ver en números en las cantidades de escuelas fundadas entre el inicio, digamos, de la independencia para finales del siglo XIX. Hay estadísticas muy claras que muestran la cantidad de escuelas para niños, para niñas que había, porque en ese momento pues lo que se aspiraba era la escuela primaria únicamente. Va a ser ya más adelante donde vamos a tener hasta lo que llamaríamos el tercer grado de secundaria, ya en el siglo XX, pero en el siglo XIX realmente lo que se aspiraba era que llegaran a la escuela primaria. Entonces, que completaran la primaria. Y sí, ahí se ven intentos legítimos e importantes en eso cuando te digo la cantidad de escuelas que se ven y las regiones en las que se fundan. O sea, de verdad hubo un intento. Y nosotros en población, para 1893 éramos 1,5 millones de habitantes en el país. ¿Cuántos? 1,5 millones. Uno y 1,800. medio. 1,5 millones en todo el país. 1893 que fue el censo. Ahora, dos cuestiones más. Una que me quedé pensando, estoy escribiendo un artículo para la revista, para el journal, que tengo que entregar sobre la emancipación y estas cuestiones. Y me quedé pensando, yo no sé si soy yo que no he leído, pero este tema tan interesante del intento de decisión que hacen los Altos, se menciona regularmente en la bibliografía como es algo que tiene, que se le presta atención o pasa medio inadvertido, porque digamos es un tema bastante interesante, como que yo que me he dedicado años a estudiar ese periodo, no lo tuviera presente. Quizás a mí se me pasó porque estaba mirando otras cosas, pero o sea, sí está o sea, sí es mucho más presente que El Salvador se quiere separar de Guatemala. Pero no sé si esto deliberadamente no se muestra o no, sí, se ve claro y yo no lo vi, no lo leí, no sé. Mira, no es claro y la verdad es una lástima, porque es una historia es muy interesante además para los mismos quetzaltecos. Los quetzaltecos siguen con esa idea. Bueno, yo no debería decir nada porque mi bisabuelo era de San Marcos, era otro altense, o sea, yo tengo mi rama altense, así que es el tema de los Altos, es un tema que se ha simplificado, esa sería mi visión, se ha simplificado decir el sexto estado, pero si vieron ustedes en la explicación que les di, no fue siempre querer formar un estado, porque estado solo lo podía formar mientras éramos federación, pero se ha quedado como el sexto estado y ellos muy así, cuando tú entraste en Quetzaltenango viste un arco. Sí. Ahí va. Ese arco Sí, tú le están con la preguntas, bandera también, ¿no? Del sexto estado y tal. pero no es ese arco no es conmemorativo del sexto estado, es que yo se los vivo refutando a los quetzaltecos, siempre que voy a una conferencia les digo, miren, algún quetzalteco aquí sí, ¿qué significa ese arco? Es el arco del sexto estado. Yo digo, no, ese es el arco de la revolución de 1897, que por cierto tú lo leíste en mi tesis contra Reina Barrios. Le digo, no es el arco del sexto estado. El sexto estado es toda, lo han simplificado a un arco y a una idea de separatismo, pero no es así, o sea, es mucho más profundo que eso. De hecho, es el origen del liberalismo y la consolidación del liberalismo en Guatemala, porque de ahí nos van a venir todas las revoluciones liberales, o sea, todo el tema liberal que se dio durante el periodo conservador o antes, todo viene de Occidente, todo. Entonces, es una lástima que eso se haya perdido. Ahora, si te interesa más el tema, con gusto te doy bibliografía, te puedes ver eso, porque sí hay
hay un historiador, de hecho es colombiano, que vive en Estados Unidos, Jorge González Alzate. Él ha dedicado su vida entera a estudiar el tema de los saltos. Y siempre, pero es muy interesante hablar con él de esos temas, porque él lo tiene muy, muy claro. Ahora, y dos últimas de mi parte, como yo me estoy fijando, a veces hay preguntas, pero claro, estos temas son muy específicos. Igual cualquiera, ya le digo, cualquiera que quiera preguntar es bienvenido, pero dos cosas. Una, vos ahí en alguna parte, cuando ponías, bueno, son liberales, estos de los altos son liberales por esto, esto y esto, hubo una que me hizo ahí un poco de ruido, que era esto de la protección del contrabando, sobre todo de los textiles ingleses, ¿no? Porque, digamos, en todo caso, si sos liberal, abrís el comercio y no hay contrabando, no hay nada. Entra todo, ¿no? Digamos. Pero en este caso, estaban quejándose del contrabando de textiles ingleses, que obviamente son más baratos y eventualmente favorecerían a los consumidores, ¿no? Ahí habría que ver, yo no sé si ese punto los hace liberales o al contrario. Lo que pasa es que no había igualdad de condiciones, porque en ese momento, con el tema del centralismo de la capital, la cantidad de impuestos que paraban pagando los textiles altenses eran muy altos. Y entonces el contrabando era un contrabando que no entraba en igualdad de condiciones. O sea, ellos se oponían al contrabando en el sentido ese. Entonces, básicamente era, bueno, o entran y se comercializan con los impuestos que a nosotros nos hacen pagar también, o nos quitan los impuestos, pues, o sea, un poco la igualdad de condiciones en el tema de la venta, porque Claro. sí entraban muchísimo, sobre todo con el tema de Belice y toda esa región de ahí. En todo caso, no sé, es una sugerencia nomás, ¿eh? En todo caso, se puede presentar como, porque suena mucho más liberal, decir, están a favor de bajar los impuestos que en prohibir la entrada de otros productos. Pero bueno, no, es un tema ya más específico. Y lo que pasa es que acuérdate que el gobierno colonial era categórico y enfático con eso. Sí, Cero sí, sí, sí. productos extranjeros acá. Entonces, ahí, ya que no iban a permitir un libre comercio, entonces lo que estaban diciendo es, mire, entonces que no entre contrabando, pues. Sí, sí. Bueno, en fin, ahí eso, o sea, entiendo el punto, ¿no? Pero ahí quizás hace un poco de ruido, siempre poniéndonos también un poco en este debate de los liberales. Parte del artículo que voy a escribir cierra diciendo, bueno, ¿cuán liberales eran los liberales emancipadores? ¿No? Porque según con quién vas, te dicen, no, estos eran recontra ultra conservadores y otros dicen, no, bueno, viste, uno que quiere encontrar liberalismo a veces en cualquier lado está forzando cosas. Y en realidad el tema interesante, y esto me lleva a la última, que es parte de la del principio. Hoy nos llevaste por 100 años de historia en 40 minutos, lo cual es, hasta yo que sabía algo del tema, he aprendido bastantes cosas, pero el tema que es muy interesante, ¿no? Que, mira, justamente el otro día una colega me hacía una pregunta por el estilo y acá hay parte de la respuesta, ¿no? Porque me preguntaba, ¿por qué contra la religión? O sea, no quita el tema religioso del medio, ¿no? Y vos en una parte de tu ponencia mencionás que la mayoría de los liberales eran clérigos, ¿no? Al Es decir, principio. al principio, bueno, o sea, en estos años, porque además son o sea, al menos en esta zona donde nosotros estamos, en Hispanoamérica, los que tenían acceso a leer y escribir indiscriminadamente eran los clérigos, porque además ellos podían leer los libros prohibidos eventualmente, porque de ahí después decían, este sí, este no. Un cualquiera ya tenía que leerlo de contrabando.
Entonces, muchos de los que forman parte de las juntas revolucionarias en toda América son clérigos, porque tienen esta capacidad de acceder a lecturas y de saber leer y de saber escribir y tal, ¿no? Obvio que faltaron ahí dos de los... pregunto, no sé si es por cuestión de tiempo o porque no entran quizás en este cuadro que vos hiciste de práctico, teórico, etcétera, del principio, Pedro Molina y José del Valle. Ellos estarían en la parte teórica, digamos, donde está Francisco Morazán y Mariano Gálvez. Ellos estarían Claro, ahí, definitivamente, en ese momento. No quise extenderme demasiado en muchos personajes, claro. pero sí, Pedro Molina y Mariano y José Cecilio del Valle definitivamente están en esa parte teórica que digamos que va a aterrizar ya concretamente en la práctica durante la federación. No Claro. se va a ver eso en un inicio en la independencia ni en la anexión a México, sino que se va a poner ya en práctica definitivamente en lo que va a ser la Federación Centroamericana. Y sí, definitivamente los clérigos de hecho van a desaparecer de la escena ya en cuanto a temas gubernamentales y políticos ya para la época de la Federación, porque en la época de la Federación ya los liberales se destapan en el tema anticlerical tal como son, y va para afuera el arzobispo, y aquí tienes una relación de, y llega fulanito al poder, y lo primero que hace, expulsar al obispo, y así nos vamos en toda la historia. Entonces, sí, ellos van a estar en esos primeros movimientos de independencia. Realmente, incluso en El Salvador, tú vas a ver a Matías Delgado y todo, que también son religiosos, pero va a ser solo en el primer momento de principios del siglo XIX, y su participación activa en esos temas va a terminar en el momento en que los liberales ya, diríamos, por aquí sacan las uñas, o sea, ya demuestran su verdadera, el, 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 el programa, digamos, que no los incluye. A los sacerdotes no los va a incluir. Quizás ahí hay, y con esto cerramos, porque ya estamos cerca del tiempo, aparte abusando de tu tiempo también, pero ahí quizás hay como dos cuestiones que siempre también se ven, ¿no? Es decir, como que la Revolución Francesa anticlerical terminó en un descalabro religioso y obviamente la barbarie, el terror y tal, y que eso lo tuvieron muy en cuenta los patriotas latinoamericanos cuando hacen sus independencias, de no abrir el juego así a lo loco, y por eso hay tanta presencia, porque la iglesia finalmente es de alguna manera que pone un cierto orden moral y para que no haya desvíos y descontroles, ¿no? Y por eso está presente y por eso la religión forma parte del proceso emancipatorio. Y ahí, bueno, y ahí entran estas, si se quiere, fricciones entre lo que uno dice es liberal, pero no, pero es conservador. Claro, liberal con respecto a qué, comparado con qué, ¿no? Y ya luego sí, definitivamente en la década de 1850-60, donde ya las ideas del positivismo se hacen más fuertes, y ahí sí, la iglesia sale. Acá en la Argentina, mientras hablas también podemos ver la analogía donde el gobierno termina rompiendo relaciones con el Vaticano en la década del 80, la ley de educación laica, ¿sí? Donde ya no es obligatorio enseñar religión, etcétera, y viene toda esa movida que es común en todo nuestro continente, ¿no? Y eso es lo interesante, con matices, pero es como que el continente más o menos sigue una línea, así como hoy vemos elecciones donde hay determinados gobiernos que empiezan a ganar, a veces la ola va para la izquierda, a veces va para la derecha, nunca va para el liberalismo, pero bueno, quizás en algún momento toque esa tendencia. A ver, bueno, me fijo a ver si alguien preguntó, pero no. Bueno, María Lorena, muchas gracias por la presentación. Asumo yo que la mayoría ha aprendido cosas nuevas. Yo he aprendido cosas nuevas que voy a tener la suerte de aplicar alguna de estas ahí en el corto plazo, en esto que estoy escribiendo, que me ayudó a pensar la cuestión. Así que
agradecerte por el tiempo, por la presentación, por lo que nos enseñaste. He aprendido todo eso de los saltos, que, mira, un mapa que pusiste ahí me aclaró cosas que hace años que estoy escuchando, los saltos, Occidente y tal, y no lo terminaba de ver. Y a veces el mapa te dice, ahí está, es por ahí está la conexión con México y con el Pacífico, y esas diferencias, ¿no? Así que te agradezco. Cuando tengamos el link para, si lo querés usar o difundir, etcétera, bienvenido, sobre todo para aquellos que quieran aprender una visión rápida de la historia de Guatemala del siglo XIX, ¿sí? Así que te agradezco, y agradezco a todos los que vinieron. El día 26 de octubre, a esta misma hora, va a estar el doctor Ricardo López Gotti hablando sobre Gorbachov, ¿no? Ya nos vamos a otro tema totalmente distinto, ¿no? Va a ser una semblanza sobre el recientemente desaparecido ex líder de la Unión Soviética. Así que están todos invitados. Lorena, gracias. No, gracias Y nos a vemos. usted. Feliz tarde. Bye. Chao.